Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón Internacional presentan el programa Prédicas que edifican tu alma con el pastor Armando Ruiz Garrido, todos los lunes a las 21 horas. Bienvenidos. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a la audiencia de Radio Tierra Prometida. Le damos la bienvenida y hoy quiero que veamos un estudio, una palabra, en el que tiene que ver con la cirugía espiritual. Y se titula 5 operaciones para nuestro cuerpo. Repito, cirugía espiritual, 5 operaciones para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por diferentes partes que todos ustedes conocen, pero de las más importantes, lo que la palabra nos refiere, tiene que ver con la lengua, con la mano, con el cuerpo, con la carne. Como último punto, no es una parte de nuestro cuerpo, pero sí es muy importante porque es el pecado, que cuando pecamos, pues todo nuestro cuerpo está inmerso en ese pecado. Luego, les invito a que tomen sus Biblias por el libro de Santiago, en el capítulo número 3, Santiago 3, Santiago está detrás del libro de Hebreos, está casi al final de la Biblia. Santiago capítulo 3, a partir del versículo número 6. Santiago 3, a partir del versículo número 6. Vamos a ver cómo la primera de las partes de nuestro cuerpo que tiene que ser, intervenida u operada, tiene que ver con la lengua. Esto está puesto aquí para que aprendamos la Biblia, toda ella, es para que entendamos y comprendamos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo para nuestra propia edificación. Así que dice Santiago capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada. Luego hemos visto aquí en Santiago capítulo 3, versículos 6 al 12, como una de las primeras cosas que el cristiano o la cristiana, el creyente o la creyente, tiene que hacer cuando recibe al Señor en su corazón y continuamente, no solamente cuando lo recibe, sino continuamente durante toda su vida espiritual, durante todo su caminar diario con el Señor, por meses y por años en el Evangelio, siempre, constantemente, es dominar nuestra lengua. Dominarla. Porque una persona, un cristiano, que no domine su lengua, lo primero que está haciendo es que está dando mal testimonio. Eso es lo primero que está haciendo. Porque muchas personas, cuando sepan que somos cristianos, y nos vean hablar, criticar o a veces blasfemar o no blasfemar sobre algo, sobre alguien, nos dirán: mira qué clase de cristiano, mira qué clase de cristiana. ¿Dónde ha leído esta persona o dónde ha visto esta persona ese comportamiento que tiene? Porque que lo hagan las personas del mundo que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, pues vale, se puede entender y se puede comprender, pero que lo hagamos nosotros, que lo haga un hijo de Dios, una hija de Dios, eso no puede ser.
Lo primero que tenemos que ver es que Jesús nunca jamás criticó a nadie. Siempre Jesús lo hizo abiertamente. Y cuando criticaba no era una crítica, era una advertencia. Cuidaos de los fariseos, cuidaos de los saduceos, porque dicen esto, dicen aquello y tal y esto. Es como nosotros decimos, cuídate de esto, cuídate de aquello. Cuídate con las personas con las que andas, cuídate con las personas con las que vas, cuídate con las personas con las que vienes. Pero eso no es criticar, eso es simplemente avisar, eso es advertir, eso es aconsejar. Cuando aquí la palabra se está refiriendo a la lengua es cuando las personas tienen un comportamiento en el que continuamente, constantemente están criticando, están hablando a la espalda, están quejándose, están diciendo esto, están diciendo lo otro. Eso es sinónimo de eso es sinónimo de falta de conocimiento de Jesús. Eso es falta de compromiso espiritual y falta de amor de Dios y de oración. Porque cuando nosotros buscamos más de Dios, no necesitamos. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, no necesitamos saber nada de nadie. Nos da igual de todo. Porque lo que queremos es agradar constantemente a Dios. Lo que queremos es agradar constantemente sus enseñanzas y poner por obra todas y cada una de sus palabras. Por eso dice que la lengua, en el verso 6 de 3 de Santiago, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Contamina todo nuestro cuerpo. Yo puedo hacer algo con una mano, puedo hacer algo con una pierna, con lo que sea, pero cuando de mi boca sale algo, ya por completo estoy contaminado porque soy yo como persona la que la estoy diciendo. Y digo esto porque yo sé que en todas las casas, en todos los hogares, donde hay cristianos, donde no hay cristianos por supuesto, pero donde hay cristianos también en mayor o en menor medida, mayor o menor frecuencia, pero siempre existe la blasfemia. Y hay una cosa que está muy clara. El maestro dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque nunca jamás nadie sabe realmente lo que ha ocurrido en un acontecimiento, o nadie jamás sabe lo que ha ocurrido verdaderamente a una persona en un momento determinado. Nosotros podremos hacer juicios de valores, podremos hacer prejuicios, podremos tener una idea, podremos tener una noción, podremos más o menos divagar, pensar sobre lo que ha podido ocurrir a una persona, pero realmente nadie sabe lo que ha ocurrido y nosotros no. Aparte de que es bíblico una enseñanza antiguo testamentaria en el que el Señor le dijo al pueblo, no andéis chismeando, no andéis, porque como dice la palabra, la lengua es un miembro, como vemos aquí, que contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Cuando tú hablas, es porque tu mente primero ha hablado y se lo ha pasado a tu lengua para que lo comunique. Pero ya, una vez que has hablado, que has criticado, que hayas dicho lo que tenías que decir, ya has quedado marcado por esa frase o por esa conversación. Todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu persona ha quedado marcado por eso. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la lengua, sin darnos cuenta, empezamos y cuidado con permitir que otras personas también blasfemen y critiquen en nuestra presencia de otras. Cuidado con ello también. Porque como digo, son varias las operaciones que tenemos que tener. Hay que dejar que el Señor, que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo haga. No nosotros, porque nosotros por más que queramos, no podemos cambiar nada. Por más que nos empeñemos, no podemos cambiar nada si la persona no está dispuesta a cambiar, si la persona no quiere cambiar, si no quiere nacer de nuevo, si no quiere ser otra criatura. Por más que lo intentemos, como no lo vea y como no quiera, eso es. Solamente nosotros podemos aconsejar, podemos advertir nuestra propia experiencia, con nuestro propio daño, para bien o para mal. Pero como la persona no quiera, no sirve para nada. Pero criticando no va a ser diferente. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, pues es un mal que no puede ser refrenado
lleno de veneno mortal. Lleno de veneno mortal. Cuidado, cuidado porque a veces la lengua trae veneno y cuidado porque muchas veces nosotros a lo mejor no lo creemos porque para nosotros posiblemente haya sido un comentario sin importancia, haya sido un comentario que no lo quisimos decir con esa intención. Pero cuidado, porque hay personas que cuando hayamos dicho algo, a lo mejor, puede ser, le haya caído mal o le haya sentado mal y no se le ha olvidado por años. Porque eso provoca los comentarios a priori, los comentarios sin pensarlo dos veces, los comentarios consultarlo, los comentarios que no han sido bien discernidos, porque puede provocar el daño a una persona. Y no digo nada nuevo, todos sabemos de que ha habido personas que al cabo de unos años vemos como no se le ha olvidado una cosa que dijimos, o una cosa que dijeron que dijimos, o una cosa que dijeron que dijimos y fue mentira. También eso les queda. Muchas veces a mí me ha ocurrido, personas que han dicho, es que tú dijiste esto, aquello, digo, no. Eso que te dirían a ti que yo dije, pero eso es mentira. Y los que predicamos la palabra muchas veces tenemos un montón de enemigos, porque creen que nosotros usamos la palabra para hacerles daño, y eso no es cierto, eso es mentira. La que hace daño es la palabra, porque es la que entra, es la que penetra, y nadie quiere verse reflejado en ella. A veces la palabra es como un espejo para las personas, en la cual se ven lo que son. Y los pastores somos muchas veces, los predicadores, somos los que le damos la vuelta al espejo para que se vean como son. Y no quieren verse como son. Y por eso contraatacan contra la persona que dobla el espejo para que vea cómo eres. Y eso pasa muchas veces. Lo que pasa es que el Señor es el que nos guarda y el que pone a sus ángeles para que guarde a sus pastores y a sus ministerios. Pero yo me he encontrado muchas veces, y me lo seguiré encontrando, seguro, personas que habrán dicho que he dicho esto o he dicho aquello. Cuidado, porque la lengua es difícil de domar. Solamente una manera de domar la lengua, poniéndosela al Señor, entregándosela a Él, para que dome, controle y aísle nuestra lengua de conversaciones y de cosas que no. Porque a veces también, la iglesia no lo sabe, pero a veces también nos enteramos por otras fuentes de cosas que ha dicho algún miembro de la iglesia. Y también nos enteramos. Lo que pasa es que como ministerios que somos no decimos nada, porque por eso el Señor nos ha puesto como ministerio de la iglesia. Pero en todas las iglesias siempre te enteras o por una cosa o por otra, o por alguien de dentro o por alguien de fuera, en lo que dicen, pues fulano dijo tal o mengana dijo cual. Y nos enteramos y se lo ponemos al Señor. Y dice el verso 9, con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Por eso aquí el hermano Santiago quiere darnos a entender, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición, hermanos míos, esto no debe ser. Hace un razonamiento aquí el apóstol Santiago, diciendo, ¿cómo puede ser que con esa misma boca, esos mismos dientes, te alabo, Señor, te glorifico, adoro la iglesia, levanto mis manos, levanto mis brazos, te glorifico, tú eres mi rey, eres mi Señor, perdóname, salgo llorando, me quebranto, soy un mar de lágrimas, y cuando luego salgo del culto, con la persona con la que voy, o cuando llego a mi casa, yo quiera o quien entienda le digo, hay que ver fulano, hay que ver mengana al culto que ha dado, no ha buscado de Dios, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. Tenemos que tener la mente de Jesucristo. Si la persona no ha buscado a Dios, es su problema. Si no ha querido buscar a Dios, es su problema. Porque ha tenido una hora o media hora o lo que sea para buscar a Dios. Si no ha querido buscar a Dios, es su problema. Porque no se ha llevado esa bendición con ella. Si no ha querido adorar a Dios, su problema es. Algún problema tendrá, que se lo ponga al Señor. Pero cuando en las iglesias, en el tiempo de la adoración, yo siempre he recomendado a la iglesia dos cosas. Una, que se ponga de pie, que adore a Dios. Dos cosas sencillísimas, que se ponga de pie, cierre sus ojos y que adore a Dios. Porque eso es lo que de verdad se va a llevar. Porque el mundo no adora a Dios. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. Por eso no lo adoran. Pero nosotros, que sabemos adorarlo, que tenemos el deber de adorarlo, porque para eso nos ha creado, tenemos que hacerlo. Y cuando nuestra lengua dice algo que no debe, el Espíritu Santo nos contrista, el Espíritu Santo nos habla para que no sigamos. Tendríamos argumentos de sobra
de sobra para hablar con alguien y decirle esto, decirle aquello, pero por amor a Dios, por amor a Jesucristo, porque dice el apóstol Pablo, tenemos que ser, y luego sigue diciendo el hermano, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Igual que tampoco puede dar agua salada y agua dulce ninguna fuente. Eso es lo que también he leído antes. No podemos ser adoradores de Dios maledicentes de los hombres. No podemos proclamar por nuestra boca que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo está en mí, que Cristo está aquí, que Cristo me salvó, me ayudó, que Dios te ama, que hay una segunda oportunidad, y luego, por atrás, poner al hermano o la hermana verde. Eso no puede ser. Y otra cosa que yo les aconsejo, tampoco permitan ustedes la crítica en sus hogares. No permitan las críticas en sus hogares. No lo permitan, porque el demonio, Satanás, la serpiente, se mete mucho por ahí. Por las críticas en los hogares. Se mete muchísimo. Y hay una cosa muy clara, que eso es como un extintor para el fuego del cristiano. Cuando los cristianos critican, es como si su boca saliera la espuma del extintor que apaga el fuego del Espíritu Santo. Y lo apaga en el momento, porque es lo que quiere el diablo, que critiquemos, que blasfememos, que hagamos juicios, que juzguemos a las personas. Por eso, tanto de recién convertido como después, que tengamos cuidado con nuestra lengua, que eso no le agrada a Dios. Vamos a ver la segunda operación que es buena para nuestro cuerpo. Tiene que ver con la mano. Mateo 5:30. Capítulo 5 de Mateo, versículo número 30. Vamos a ver lo que dice la palabra ahí. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Figúrate lo que dice aquí. Yo tengo que entender que por una mano puedo ir al infierno. Por una mano puedo ir al infierno. Hay que tener cuidado, ¿eh? Si tu mano derecha, o igual que la izquierda, para el que sea zurdo, no tiene por qué ser la mano derecha. Muchas personas leerán esto y dirán, bueno, pues con la derecha no toco nada, lo toco todo con la izquierda. Peco con la izquierda, con la derecha no, porque dice la palabra la derecha. Pues yo la derecha considero hago lo que me dé la gana con la izquierda. La derecha para el que sea diestro, la zurda o la izquierda para el que sea zurdo, ¿no? Luego, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Esto más bien sería la lengua, ¿verdad? Si tu lengua te es ocasión de caer, córtatela. Porque entonces, mejor es que te cortes la lengua antes de que vaya todo tu cuerpo al infierno. Pero la lengua, lógicamente, nadie se va a querer cortar una lengua, porque entonces ni podremos comer, ni podremos beber, ni podremos hablar, ni podremos comunicarnos, ni podremos hacer nada. Entonces te cuenta que nadie se va a cortar la lengua. Ha habido civilizaciones en las que castigaban cortándole la lengua a las personas. Hoy en día, gracias a Dios, no se practica eso. Pero sí, aquí el maestro, cuando nos relata sobre el tema del adulterio, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y habla un poco sobre eso. Tu ojo derecho, sácalo, échalo al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer. También es una forma de, igual sea el ojo o igual sea la mano. Y serviría, digamos, a partir también del versículo 27 hasta el 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Lo mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y esto tiene mucho que ver hoy en día también en las iglesias. Yo creo que el maestro aquí no quiso decir algún otro miembro que yo sí estoy pensando en él. Yo le he dicho a hermanos en la iglesia, yo le he dicho a hermanos muchas veces, digo, hermano, ten cuidado porque algunas veces ir detrás de alguna mujer que no es de Dios te puede acarrear problemas. Ten cuidado, hermano, porque los judíos ortodoxos para esto son muy celosos y ven a la mujer como lo más parecido a la serpiente. Ellos no permiten que la mujer entre en una serie de sitios, no permiten que estudie en una serie de escuelas, porque saben que la mujer es una tentación para el varón. Porque hay varones que pueden soportar
Pero otros varones no pueden soportar y necesitan estar con una mujer, aunque sea inconversa. Reitero, aunque sea inconversa. Y eso va en contra de las enseñanzas de la palabra. Y todo aquello que vaya en contra de las enseñanzas de la palabra, antes o después hará que caigamos. Antes o después hará que nos apartemos de la iglesia. Antes o después hará que no vayamos al culto. Antes o después hará de que nos apartemos del Señor, tarde un mes, tarde un año, pero nos apartarán y hará que nos apartemos del Señor. Por eso, hermanos, no ya hoy en día tenemos que sacarnos el ojo, cortarnos la mano, sino lo que tenemos que tener cuidado es qué estamos haciendo con alguna parte en concreta de nuestro cuerpo, con algún miembro en concreto de nuestro cuerpo. ¿Qué estamos haciendo? Y me refiero cuando se acuestan las personas, cuando está un hombre con una mujer. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién te estás acostando si tú eres cristiano? ¿O con quién te estás acostando si tú eres cristiana? Cuidado, si te acuestas con un cristiano, espero que sea en tu matrimonio. Pero si te estás acostando con una mujer que no es cristiana o viceversa, entonces tienes un gran problema, porque de seguro que vas a ir al infierno. O bien te pones en orden, hablas con la iglesia, con el pastor, que te casen y que no vuelvas a pecar más. Y te das en el matrimonio. Pero hay parejas hoy en día, porque eso se lleva, en el que viven juntos, en el que cohabitan juntos y no pasa nada. Y en lugar de cortarse la mano, debería de cortarse otra cosa. Que yo de aquí no lo voy a mentar porque estoy en un púlpito. Pero debería el varón de cortarse otra cosa. Verá como si se lo cortara, no tendría necesidad de estar con esa mujer inconversa. Porque la mujer no quería estar con él. Y todos me entienden ya. Todas las mujeres me entienden. Ojalá se lo cortara. Y verán cómo buscaba más a Dios. Por eso hoy en día no hace falta cortarse la mano. No hace falta sacarse un ojo. Simplemente hay que controlar un poco el deseo sexual. Dominar un poco el ardor de estar con una mujer o estar con un hombre. Eso es lo que habría que hacer. No cortar una parte del cuerpo del hombre. Por eso, hermano, hermana que me oyes en esta hora, cuídate, cuidado con la persona con la que vives, con la persona con la que duermes. Porque si no es tu marido, si no es tu mujer, estás pecando. Ella o él, si no tiene a Dios, lógicamente te va a decir que no pasa nada. Lógicamente te va a decir que eso no es malo. Lógicamente te va a decir de que estás anticuado. Pero yo te puedo asegurar que antes o después vas a acabar fuera de los caminos de Dios. Y eso es seguro. Porque lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No os unáis a yugo desigual. No os unáis a yugo desigual. Un yugo es lo que se le pone sobre las bestias para que anden y trabajen. Pero no hay un yugo más grande que otro. El yugo derecho no es mayor que el izquierdo. Ni el izquierdo es más alto que el derecho. En un yugo no puede ir una mula y un buey. En un yugo no puede ir un caballo y un potro, porque no andaría ese yugo. Tiene que ir o dos bueyes, o dos vacas, o dos caballos, o dos potros. Y eso es lo que la palabra nos dice. No puede haber un matrimonio que sea de yugo desigual que se congregue en la iglesia. Porque ese yugo no va a andar, no va a caminar. Porque si uno es un tipo de persona y el otro es otra, y no ven los dos igual la figura de Jesucristo, antes o después, lo más normal es que se canse la persona que va a la iglesia. Porque la otra persona le va a chantajear si va a la iglesia. Le va a amenazar si va al culto. Le va a decir, ahora no te doy esto si vas a la iglesia. Le va a decir, no te doy lo otro si vas a la iglesia. A tus hijos hay que llevarlo aquí. A mí me tienes que llevar allí. Por ir a la iglesia ya no hemos ido a este lugar. Por ir a la iglesia ya no me ha sacado a comer, o no me ha sacado a disfrutar, o no me ha sacado a comprar. Y eso pasa muchísimo. Y eso los pastores lo vemos más de lo que nos... Por eso, esa sería una buena cirugía. Dejar muy claro qué parte de mi miembro debo de cortarme. Si sigo con esta persona, o sigo por este camino que me va a llevar al infierno, o no me va a llevar a la salvación. Eso sería bueno. No la mano o el ojo para quedarme manco o tuerto. ¿De qué me serviría quedarme manco o tuerto si luego sigo estando en fornicación? ¿De qué me sirve quedarme manco o tuerto si luego sigo adulterando? De nada me sirve. Es mejor, ¿verdad?, que se cortara otra parte.
Pero bueno, vamos a seguir. La tercera parte que deberíamos de ser operada, intervenida, se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22, que tiene que ver con nuestro cuerpo. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Hermosa la enseñanza del apóstol Pablo, Efesios capítulo 4. Qué hermosa si de verdad fuera así nuestra vida diaria constantemente, la nueva vida en Cristo. Qué hermoso sería si cada uno de nosotros hiciera realidad esta enseñanza. Si cada uno de nosotros de verdad hiciera todo lo que dice aquí en la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, está diciendo pasada, no está diciendo presente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Figúrate lo que te dice la palabra. Es una pasada manera de vivir. No es la que tú vives ahora. No es el momento de ahora, de que cuando tú conociste al Señor y cuando fuiste una nueva criatura y cuando empezaste a ser diferente de como eras antes, que ya no haces lo que hacías, que ya no piensas lo que pensabas, que ya no ibas donde ibas, que ya no vas donde ibas, que ya no te comportas como te comportabas antes. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Yo creo que haría falta poner la palabra ya. Despojaos ya del viejo hombre. Estaría bueno, ¿verdad?, poner aquí la palabra ya. Despojaos ya del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Figúrate lo que dice la palabra aquí. Deseos engañosos. Porque viene ¿de quién? Del engañador. ¿Y quién es el engañador? Satanás, que el Señor lo reprenda. Esos deseos del viejo hombre que no quiere que lo sueltes, que no quiere que lo abandones, o la vieja mujer que no quiere que la abandone con su carácter, con su forma de hablar, con su genio, eso tiene que ser dejado ya. Despojaos del viejo hombre o de la vieja mujer que está corrompido por los deseos engañosos, que la palabra nos dice que son deseos engañosos. Porque el diablo vino para mentir, robar y destruir. Y son deseos que se oponen a la enseñanza de Jesús. Son deseos que se oponen a la enseñanza del Maestro. Son deseos que nada tienen que ver con lo que el Señor quiere enseñarnos en nuestras vidas. Que nada tiene que ver con lo que el Señor nos enseñó cuando estuvo aquí. Que perdonemos, que olvidemos, como luego sigue adelante hablando el hermano Pablo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y la mente significa de vuestros pensamientos, de lo que analizáis, de lo que pensáis. Renovaos, renovaos. No pensad como pensabais antes. Una renovación es una madurez. Cuando el animal suelta, cuando algunos animales sueltan el pelaje o el plumaje, lo hacen para renovarse, para soltar aquello que le pesa, que le estorba, que está viejo ya. Por eso se renueva, pero con un propósito. No se renueva por gusto, sino se renueva porque tiene que soltarse. Es como cuando se trasquila también a las ovejas, o cuando se pelan a los perros cuando tiene mucho pelo.
Se le quita todo aquello que le sobra, todo aquello que le estorba, porque cría en ellos microbios, porque cría en ellos pulgas o chinches o garrapatas o lo que sea, y porque la oveja en el campo, además, cuando está llena de pelo, arrastra con todo lo que hay en el campo, se lleva para adelante todo y se le pega todo en los pelos. Por eso dice el hermano Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Del nuevo hombre, tanto hombres como mujeres, vestíos del nuevo hombre. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué feo queda, hermanos, hermanas, qué feo queda cuando vemos que los hermanos mienten. Qué feo queda. Qué feo queda cuando vemos que todos mienten. Estamos en Efesios 4, del 22 en adelante. Qué feo queda cuando vemos que los hermanos mienten. Cuando vemos que los hermanos hacen comentarios que no son verdad. Qué feo queda eso, hermano. Cuando dicen, no, esto, lo otro, y vemos cómo está mintiendo. Qué feo queda eso. Qué poco espiritual queda eso. Qué poco maduro es eso. ¿Cuánto dice eso de la persona? Cuando alguien miente, y yo sé que está mintiendo, percibo cuánta inmadurez, cuánta falta de compromiso con Dios, cuánta falta de integridad con Dios. Eso es algo que, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno por su prójimo, porque somos miembros los unos, por eso tenemos que desechar todo comportamiento que venga de lo que éramos en el mundo, de lo que hacíamos en el mundo. El que robaba, como dice alguna vez la palabra, que ya no robe. El que engañaba, que ya no engañe. El que hacía cosas deshonestas, que ya no las haga, no lo sé, cualquier cosa. Pero, hermanos, eso de desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Como se suele decir, dice el refrán, de que las mentiras tienen las patas cortas, ¿verdad? Y es cierto, las mentiras tienen las patas cortas, muy cortas. Si antes o después, si están mintiendo, la otra persona se va a dar cuenta, la otra persona se va a enterar. Es una tontería. El Espíritu Santo va a sacar a relucir, va a sacar a flote todo lo que esta persona está diciendo. Si el Señor no quiere que siga por ahí, y luego, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el que roba no robe, etc. Y luego al final del texto que hemos estado leyendo, a partir del verso 21, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. ¿Hay alguna de estas cosas en tu vida? Amargura, enojo, gritería, maledicencia y malicia. Antes, sed bondadosos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo para todo cristiano. Y da igual que sea recién convertido o que lleve años convertido, porque esto constantemente tenemos que recordarlo, leerlo y practicarlo. Quítense de vosotros amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia. ¿Alguna de estas cosas la estás haciendo? Tú que me oyes en esta hora, porque si lo estás haciendo, mi consejo es que dejes de hacerlo. Antes bien, bondadosos, misericordiosos, perdonándoos como Dios. Si de todas maneras el rencor a quien afecta es a la persona que está guardando el rencor. Porque la otra persona no sabe que tú le estás guardando el rencor. Muchas veces me preguntan a mí personas inconversas, cuando he hablado con ellas, que son rencorosas, porque yo también era rencoroso cuando estaba en el mundo antes de que Cristo me salvara y me sanara. Y en el fondo se los digo, pero si la persona que guarda rencor, ella misma se está haciendo daño, porque es realidad, es así. La persona que guarda rencor, la persona que tiene odio, que tiene envidia, se está haciendo daño ella sola. La otra persona le da igual, que es envidiada, bueno. Que la otra persona recibe desprecio, bueno, a mí me da igual. Pero la persona que la está despreciando se siente mal, porque en su interior tiene una tensión interna de rencor, de odio, de envidia, y la que luego lo pasa mal es ella, porque la otra no se da ni cuenta a lo mejor de que está siendo envidiada. Por eso, hermanos,
perdonen si alguien les ha hecho algo. Perdónenlos en el amor de Jesucristo y pónganselo al Señor, porque el Señor dice la palabra que paga a cada uno conforme. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos 8, 13. A ver qué nos dice aquí el apóstol Pablo en Romanos. Romanos está detrás del Hecho de los Apóstoles, detrás de Juan, Hechos, y luego viene Romanos. Romanos capítulo 8, verso 13. Dice la palabra ahí: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué consejo más sencillo, pero qué consejo más verdadero y más real? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Por qué? Porque ninguna persona que ande conforme al Espíritu puede andar conforme a la carne. Eso es incompatible. O eres espiritual o eres carnal. O crees en el Espíritu Santo o no crees en él. O crees en la Biblia o no crees en ella. O te mueves en oración o haces las cosas sin orar y sin tenerla en cuenta. O haces cosas pidiendo consejo a los hermanos o hermanas en la iglesia con más años de experiencia, o los pastores, o los copastores, o maestros de escuela dominical, no sé, los ancianos de la iglesia. O le pides consejo a ellos, o haces las cosas a tu manera. Tú eliges. Pero lo dice el hermano Pablo muy claro: si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No se puede tener a dos dioses. No se puede tener a dos señores. Lo dice la palabra. No se puede tener a dos señores, porque se amará a uno más que a otro. Se querrá a uno más que a otro. Como no se puede tener dos mujeres, porque se amará a una más que a otra, o dos maridos, porque se querrá a uno más que a otro. Eso es igual. Con Dios o se quiere más a Dios que al mundo, o al mundo más que a Dios. Pero un cristiano que tenga un pie en el mundo y un pie en la iglesia, termina muerto. Termina muerto porque lo dice la palabra. ¿Por qué es así? Porque el mundo, no sé por qué, pero tira más que la iglesia. Porque la iglesia, lógicamente, te enseña lo que tienes que hacer. Te enseñan cómo te tienes que comportar. Y eso a la carne no le agrada. Eso a la carne no le gusta. Yo digo, la iglesia es como decía antes, es como un espejo en el que te ves reflejado o reflejada. Y a veces eso no gusta. No gusta que te veas reflejado en él o en ella. Y tú creerás de que el pastor se está dirigiendo a ti. No, no se dirige a nadie. El pastor no conoce la vida de nadie. Lo que cada uno hace en su casa, el pastor que sabe. O la pastora que sabe. O los hermanos ancianos que saben. Eso queda en tu casa, en tu vida. Eres tú mismo, con tu forma de ser, con tu forma de comportarte, lo que la palabra te está redarguyendo y te está haciendo ver el error en el que tú estás, en la equivocación en la que estás andando. Porque si tú eres cristiano, tienes que serlo para todo, pero desde que te levantas hasta que te acuestas, y con las armas que el Espíritu Santo da, no con las tuyas. No puedes decir, yo soy cristiano, pero me voy a vengar de mi vecino. No puedes decir, yo soy cristiano, pero le pego a fulano. No puedes decir, yo soy cristiana, pero llevo una vida que no vea. Hago lo que me da la gana, digo lo que me da la gana, grito, me enfado, maldigo, yo qué sé, un montón de cosas. Eso no puede ser, porque acabaremos muriendo, lo dice aquí la palabra. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No olviden esto, hermanos. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las que hemos leído antes. Ira, maledicencia, enfado, mentira, gritería, envidia, celos, contiendas, críticas, todo eso. Esas son obras de la carne. Son frutos que da la carne. Pero los frutos que da el Espíritu Santo lo hemos leído o se puede leer en el libro de Gálatas. Amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales, vamos a ver el último. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses
capítulo 2, verso 11. Dice la palabra, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. En él fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre. La circuncisión es señal de pacto. La circuncisión que hizo Abraham, tanto a sus hijos como a su casa y su descendencia, es una señal de pacto, una señal de compromiso con Dios, una señal de querer estar a bien con Dios. El Señor dijo, circuncídate a ti y toda tu casa. Esa será la señal que tenga entre tú y yo, entre nosotros. La circuncisión, una señal de pacto tan criticada, por otro lado, por el mundo. Tan criticada por la gente del mundo, la circuncisión a los varones. Tan criticada y no saben el beneficio que tiene a posteriori. No tienen ni idea la cantidad de cáncer de útero que se evita con la circuncisión. En las mujeres, cáncer de útero, uno de los principales es circuncisión del varón. El capítulo 3, versículo del 5 al 7, también de Colosenses. Y con esto terminamos. En el mismo libro de Colosenses, ahora el capítulo 3, verso del 5 al 7. Dice ahí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais, y ya luego vuelve otra vez a relatar, dejad el enojo, la ira, la blasfemia, la malicia, etcétera, etcétera. Pero lo vuelve a decir el hermano en capítulo 3, verso 5 de Colosenses en adelante. Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir, o sea, no dice de que lo dominéis, no dice de que lo controléis, no dice de que intentad sobrellevarlo, no. Dice haced morir. Haced morir. Cuando algo muere es que cesa la vida. Cuando cesa la vida es que ya no hay más vida. Por eso cuando dice haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué se refiere lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo está poniendo aquí como idolatría. Una persona que sabe que tiene que controlar algo de su vida y no lo controla, es idolatría. ¿Por qué? Porque le está poniendo en un lugar por encima de lo que tú debes de controlar. ¿Entiende lo que les digo? Si tú sabes que tienes que morir algo en tu vida y no haces que muera, eso es idolatría. Porque eso puede más que ti, que tú. Eso puede más que tu deseo. Puede más que tu amor a Dios. Puede más que todo. Muchas veces decimos, los idólatras. ¿Por qué? Porque idolatran a muñecos, a muñecas, a figuras de hombres, figuras de mujeres o de animales, de oro, de plata, de marfil, de escayola o de madera. Y creemos que con eso es suficiente. Pero también hay padres que idolatran a los hijos. Hijos que idolatran a los padres. Eso no debe de ser. Eso va en contra de Dios. En contra de la voluntad de Dios. Y si hay algo en tu vida que tienes que morir porque te hace daño en tu vida espiritual, en tu vida como cristiano, si no lo destruyes, si no lo matas, si no muere, idolatrando. Y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Que nadie se lo olvide, ¿eh? Pero los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Yo digo muchas veces que hoy en día muchos cristianos no tienen la idolatría del muñeco, la muñeca, pero tienen la idolatría del fútbol, o del baloncesto, o de cualquier otra cosa. No hace falta ya. Los cristianos saben que no pueden adorar, que no pueden arrodillarse ante una imagen, no lo hacen. Pero tienen otra idolatría, otros hobbies, otros vicios, el internet, la pornografía, el hobby, el divertirse, el trabajo, que sabe que el Señor quiere que le des un tiempo para Él. El Señor lo dijo, 6 días trabajarás, pero al 7º descansarás. El Señor lo sabe todo. Con 6 días que trabajes es suficiente. Descansa al 7º para estar en su casa de oración, para aprender su palabra, para que el Señor te hable, para que el Señor te muestre, para que recibas la oración,
para que recibas la presencia del Espíritu Santo, para que recibas la comunión con los hermanos, para que Dios te hable, para que tú oigas la voz de Dios y no tanto empeñarte, afanarte y afanarte en el trabajo. Si al fin y al cabo no te vas a hacer millonario por más que trabajes, no te vas a hacer millonaria por más que trabajes y por más que insistas. Al final está demostrado que el hombre gasta conforme a lo que gana. Está demostrado, sin lugar a dudas. Hombre, hay otros que se mal administran, lógicamente, y gastan más de lo que ganan. Pero una persona que se administre bien, si sabe que gana 10, gasta 10. No debe, no puede gastar más, porque sabe que es una irresponsabilidad y una indisciplina. Pero el Señor te da sabiduría porque Él te va a dar el trabajo para que ganes igual o más, pero quiere que vayas a su casa de oración, quiere que estés en el culto, quiere que aprendas la palabra, que recibas la paz del Espíritu Santo, la comunión con los hermanos, que la palabra te hable, que la palabra te dirija. Eso es lo que quiere el Señor. Y muchas veces muchos cristianos también idolatran el trabajo. Y eso es un error. Vamos a orar. Señor, bendigo tu nombre y tu gracia y tu misericordia, Padre. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Tú vives y vives para siempre. Señor, necesitamos ser intervenidos por tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú tomes el victorí, Señor celestial, y que obres en nosotros, que obres en nuestras vidas, cortes aquello que sobra, que cosas aquello necesario que permanezca en nosotros, pero que seas tú, Señor. Necesitamos que tú hables en nuestras vidas, que nos dirijas y que nos bendigas. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por hablarnos, por dirigirnos, por consolarnos, por confirmar todas las cosas. Lo ponemos delante de ti. Te dirás gracias. Guarda tu iglesia, guarda a tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido todo. Amén y amén. Hemos llegado al final del programa Prédicas que edifican tu alma. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en los siguientes datos. Al WhatsApp +346 652 272 78.